Ahora sí, ¿me están escuchando? Doctor, lo escuchamos. Sí, doctor. Ok, ahora sí, ¿no? Estamos grabando la clase. Perfecto. Vamos a empezar. Bueno, buenas tardes. Estamos reiniciando las actividades de teoría. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las patologías de la fosa nasal, ¿no? Las enfermedades más frecuentes de las enfermedades de las fosas nasales. Es importante conocer la anatomía. Si no conocemos la anatomía, no vamos a poder mucho ubicar en las patologías que vamos a ver en esta oportunidad, ¿no? ¿No? Debemos de identificar que la fosa nasal está dividida en dos por el septum nasal, como lo podemos ver, el septum nasal. Este septum nasal va a dividir las fosas nasales en dos compartimientos, ¿no? Y cada compartimento vamos a poder ver los cornetes, el cornete medio y el cornete superior, ¿no? La estructura que va a dividir las fosas nasales en dos es el septum nasal, que es muy importante conocerlo de inicio, ¿no? El septum nasal va a estar compuesta por una parte cartilaginosa y una parte ósea, ¿no? La parte cartilaginosa es la que nosotros, si nos tocamos la nariz, es la que se mueve fácilmente, ¿no? Porque la parte cartilaginosa que está formada por el cartílago cuadrangular. Cartílago cuadrangular. En cambio, la parte ósea está formada por el, ¿no? ¿No? Por la lámina perpendicular, ¿no? Del etmoides, ¿no? Y el, ¿no? Y el vómero, ¿no? Acá podemos ver. Entonces la parte móvil, la parte más móvil, es la parte que está el cartílago, ¿no? Es importante también conocer la irrigación de las fosas nasales, ¿no? La irrigación de las fosas nasales, ¿no? Las fosas nasales van a estar irrigadas por la rama de la carótida interna, por la rama de la carótida externa. La rama de la carótida interna tenemos la tálmica, que va a dar la arteria hemoidal posterior y la arteria hemoidal anterior. La carótida externa nos va a dar una rama que es la arteria maxilar, que a su vez se divide en arteria esfenopalatina y arteria superior o descendente, ¿no? Eso van a conformar, ¿no? Van a conformar, esta conferencia, estas arterias van a conformar lo que es el plexo de Kisselbach, ¿no? Es muy, es en la zona donde realmente se localizan las espitas anterior, que es muy importante. Y uno lo puede ver al examen en la rinoscopía anterior, ¿no? Para evaluar la parte rinoscópica anterior, necesitamos tener conocimiento primero que nos vamos a permitir hacer un examen a través de un instrumental que es el espéculo nasal. Debemos de tener una buena luz, una cava luz, una lámpara frontal, el paciente debe estar sentado mayormente, ¿no? Se va a introducir ambas entonces con una copia con la mano izquierda que mayormente, y apoyando siempre dedo índice sobre el lóbulo nasal, porque es importante para tener un punto de apoyo. De esta forma, como podemos ver, ¿no? ¿No? Es importante un punto de apoyo y la apertura, una vez que introducimos la apertura de las válvulas, ¿no? ¿No? En algunas oportunidades, mayormente si uno quiere hacer una buena rinoscopía anterior, debemos de usar unos algodones embebidos con fenilefredina al 0,25% o si no la oximetazolina. Lo dejamos unos segundos, este es algodoncito, después lo retiramos y vamos a poder visualizar mejor las fosas nasales. Acá les estoy mostrando los espéculos nasales. Normalmente los espéculos nasales estos son de adultos, hay unos más pequeños que son pediátricos, que es muy importante para poder hacer una buena rinoscopía anterior. Y como decía, un espejo frontal, unos, unos espejitos para hacer una rinoscopía posterior, nos van a ser útiles para poder examinar la rinoscopía anterior, ¿no? Y vamos a buscar con la rinoscopía anterior qué hallazgos podemos encontrar. Vamos a ver si la presencia de secreciones, debemos ver su color, qué característica tiene, si es moco, si es pus, si se forman cosas en las fosas nasales, ¿no? Todo lo que es anormal de las fosas nasales, ¿no?
Debemos ver también las estructuras de los cornetes. Los cornetes que se visualizan mayormente en la rinoscopía anterior es el cornete inferior. Vamos a ver si esos cornetes están hipertróficos, están enchanzados, y se produce un estrechamiento en la parte anterior de las fosas nasales. Debemos ver también si hay subcoloración, si hay resequedad de la mucosa, ¿no? Y como les dije antes, que vamos a poder ver a nivel del tabique natal, del septo nasal, el plexo de Kisselbach, ¿no? Vamos a poder observar si estos vasitos están vascularizados, su coloración, si hay ulceraciones, si hay perforaciones o cuerpos extraños en las fosas nasales, ¿no? Todo eso nos va a permitir evaluar en una rinoscopía interior la presencia de secreciones, la presencia de tumoraciones y la presencia de estos vasos, que normalmente están en estos vasos en, en el septum nasal, ¿no? ¿No? Ahí podemos ver que vamos a observar el cornete inferior. Muchas veces podemos visualizar también el cornete medio. Este es el septum nasal, ¿no? Esta es la forma de utilizar los espéculos nasales, ¿no? Y debemos de buscar, podemos ver muchas veces si a nivel la fosa nasal se divide en tres meatos, en este caso meato inferior y meato medio. Podemos ver que a nivel de estos meatos hay una secreción, hay presencia de secreciones y uno podemos ver a qué se debe, a qué estructura de senos paranasales corresponde, el drenaje de estos senos. ¿Mm? Acá en la rinoscopía anterior, como les dije, vamos a encontrar el plexo de Kisselbach, ¿no? Que es la confluencia de las arterias hemorrágicas anteriores, arterias hemorrágicas posteriores, la rama de la arteria palatina, que van a confluir la parte anterior y va a confluir el plexo de Kisselbach, que es la zona más frecuente en una epítesis anterior, que uno lo puede visualizar mayormente. ¿De qué otra forma podemos evaluar las fosas nasales? Las fosas nasales, podemos evaluar también con los endoscopios rígidos. Estos endoscopios rígidos eh, vienen de diferentes ángulos. Tenemos de grados, de 30 grados, de 45 grados, o de 70 grados, que nos van a permitir observar con mayor detenimiento esas estructuras de las fosas nasales. O también podemos emplear los nasofibroscopios. Los nasofibroscopios también permitir visualizar mejor la, la rinoscopía anterior. En la actualidad, el médico especialista siempre usa estos endoscopios para tener una visualización, ¿no? Mejor saber, estos son los endoscopios, ¿no? ¿Qué estructura vamos a ver con los endoscopios? Podemos ver ya con más nitidez los cornetes inferiores, el meato medio, el cornete medio, ¿no? ¿No? Y si seguimos avanzando podemos ver inclusive hasta el cornete superior, ¿no? Es muy importante porque nos va a permitir una mejor visualización de alguna estructura o alguna malformación o alguna de masas, tumores, ¿no? Que nos van a ayudar mucho en el diagnóstico, ¿no? A través del endoscopio nasal. El endoscopio nasal ya debe ser un examen de rutina, debería ser un examen de rutina del otorrinolaringólogo. Una vez que el paciente viene con algún problema obstructivo nasal y entonces en la endoscopia anterior no podemos visualizar estructuras meramente que se aprecian a simple vista. Entonces recurrimos al endoscopio nasal para ver mejor. Previo a eso, como les dije, siempre una solución de fenilefedrina al 0,10% o oximetazolina, un alcohol en oximetazolina, lo colocamos unos segundos y nos va a permitir una vasoconstricción a los cornetes y una visualización mejor de las debilidades. La rinoscopía anterior es para ver, vamos a ver, poder ver la zona posterior de la fosa nasal, la rinofaringe. ¿Por qué es importante hacer la rinoscopía anterior? Porque nos va a permitir ver, Doctor, cualquier dejó de patología compartir a su nivel de pantalla. cabo. Doctor, Dejó de compartir su pantalla. ha dejado de compartir su pantalla. A ver, un momentito, no sé qué pasó.
Ahora sí, estamos. No, doctor, todavía. Oh, espera un ratito. Ahora sí, doctor. Ahora, Ahora sí, doctor. ya. Está bien, por favor me avisan, porque no, cualquier cosa para poder yo, ¿no? Ahora sí. La rinoscopía posterior. La rinoscopía posterior, ¿no? Va a permitir ver alguna alteración a nivel de rinofaringeo, a nivel de cabo rinofaringeo. A nivel de cabo rinofaringeo, anatómicamente ustedes saben que está la cola de los cornetes inferiores, las cuanas y la trompa de Eustaquio, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿No? En consultorio, con un espejito, una estructura. El paciente va a sacar la lengua y poder ver, ¿no? Mejor, pero es un procedimiento un poquito pues molestoso para el paciente. Por eso que recurrimos a la rinoscopía posterior con los endoscopios, que mayor va a tener y no va a ocasionar mayor molestia, ¿no? ¿No? Por ejemplo, esta es una imagen con el espejito, ¿no? Espejito, ¿no? Que ve la cola de los cornetes, ¿no? Pero si usamos un sofiloscopio, tenemos que ver mejor la parte. ¿Eh? Por eso, si queremos hablar, determinar o de hacer un hallazgo de toda patología de las fosas nasales, una buena rinoscopía anterior, una rinoscopía posterior complementaria que se debe hacer en todo paciente, ¿no? Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar acerca de la patología más frecuente de las fosas nasales. La patología más frecuente de las fosas nasales es la rinitis, ¿no? La rinitis es cualquier proceso inflamatorio de las fosas nasales, ¿no? Toda la mucosa. La rinitis la vamos a dividir en rinitis no alérgica y la rinitis alérgica. Esta es lo más frecuente de la rinitis alérgica, por eso que vamos a hablar a más detalle de la rinitis alérgica. ¿No? Las rinitis no alérgicas tenemos la infecciosa, por causa infecciosa, la rinitis vasomotora, la rinitis medicamentosa, producto de algún medicamento. Doctor, Sí, dime, ¿no, no ha cambiado sus diapositivas al otro? ¿cuál al otro? Perdón. ¿No me O están sea, viendo la diapositiva? sí, creo que Se ha su pantalla congelado la principal. imagen, doctor. ¿Se ha congelado? Doctor, la ¿Ahí imagen pueden ver? ahorita está proyectando, la que nosotros vemos, es una imagen que dice, el examen de la Ya. nasofaringe con espejo continúa siendo un método útil. ¿Es esa la que usted está proyectando o es otra? Llega con retraso entonces. Ujú. Está llegando con retraso. Sí, A ver, vamos, voy a repetir, Se ha congelado voy a la repetir imagen, un doctor. momentito. parece que su imagen se ha Un momentito. congelado. Está congelado. A ver, voy a ver, depende del internet se me ha ido. Ahora sale una imagen que dice rinitis. Rinitis, claro. Esa es la imagen. Ok, entonces ya estamos en la ¿Ahí sí? diapositiva. Sí, doctor. Claro, se ha ido se ha ido el internet, ¿no? Bueno, el internet está mal últimamente y estas horas probablemente se comunican muchas personas, ¿ya? Entonces, dentro de las patologías más frecuentes de las fosas nasales, vamos a hablar de las rinitis. Tenemos la rinitis alérgica y la rinitis no alérgica, ¿no? La rinitis, dentro de la rinitis no alérgica tenemos la rinitis infecciosa, la rinitis vasomotora, la rinitis medicamentosa, la hormonal, la tófica y la hipertrófica, ¿no? Vamos a detallar acerca de la rinitis alérgica, que es la más frecuente. La rinitis alérgica viene a ser un estado inflamatorio de la mucosa nasal, ¿no? Caracterizado clínicamente por congestión nasal, rinorrea, ¿no? Prurito, estornudos, y todo esto como consecuencia va a generar una obstrucción nasal. Esta obstrucción nasal va a ser bilateral. Puede ser alternante, se obstruye una fosa, después la otra, es lo que refiere siempre el paciente, o puede estar que las dos fosas nasales estén obstruidas. Todo por causa de una rinorrea, ¿no? Una rinorrea nasal.
¿Cómo hacer un diagnóstico de una rinitis alérgica? En primer lugar, la anamnesis es muy importante. El anamnesis es el paciente que llega a la consulta y dice que ellos refieren, tengo un resfrío mal curado de hace mucho tiempo, ¿no? ¿No? Debido a que persiste la obstrucción, los estornudos, la rinorrea, ¿no? Pero se trata, para nosotros, de acuerdo a la sintomatología de un cuadro de rinitis alérgica. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Por consiguiente, la historia clínica es muy importante, el examen físico, vamos a encontrar en la rinoscopía anterior una mucosa nasal pálida, vamos a encontrar una hipertrofia cornetes, o podemos encontrar una secrerosa, ¿no? Y eso es por el examen clínico. Podemos hacer también algunas pruebas cutáneas para descartar un problema alérgico, ¿no? Acá podemos ver la imagen, ¿no? Típico de un cuadro de una rinitis alérgica, mucosa pálida, puede haber secreciones. No hay secreciones mucopurulentas, toda la secreción es serosa, ¿no? 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 Eh, los procedimientos también es hacer un fitograma de la secreción nasal, ¿no? Para poder valorar la presencia de eosinófilos, basófilos o neutrófilos. Podemos, no dice la literatura, podemos tomar hasta una biopsia con corneta inferior, cosa que no lo hacemos, pero reportado para poder hacer un diagnóstico exacto, ¿no? Y la prueba también inmunohistoquímica, como es la determinación de la inmunoglobulina G, ¿no? Y el estudio de las secreciones nasales con la determinación de la inmunoglobulina G y mediadores químicos, ¿no? A nivel hemático podemos encontrar eosinófilos elevados, ¿no? Pero la rinitis alérgica podemos encontrar, pero la presencia o ausencia de eosinófilos elevados no descarta la presencia de una rinitis alérgica, por si acaso. Y en la citología vamos a buscar eosinófilos también. Entonces, una vez tenemos la anamnesis, una buena historia clínica y podemos hacer un cultivo con secreción, vamos a recurrir al tratamiento de la rinitis alérgica. El tratamiento de la rinitis alérgica yo lo voy a dividir en dos tipos. Un paciente con una rinitis alérgica ya persistente, ¿no? Un paciente ya crónico, ¿no? Un paciente constantemente con esta rinitis alérgica, vamos a dividirlo en dos. En una crisis de rinitis alérgica es el paciente que llega pues con cefalea, con rinorrea, con obstrucción nasal, con lagrimeo constante y obstrucción nasal, no tolera constantemente. ¿Cuál es el primer tratamiento de elección? ¿No? Lo que debemos es eliminar la sintomatología, ¿no? Debemos usar los corticoides de primera elección. Dentro de los corticoides podemos usar la prednisona, podemos usar la dexametasona y el deflazacor, que es otro corticoide. Yo prefiero usar el deflazacor por menores efectos secundarios. A dosis terapéuticas de corticoides. Y en pacientes con rinitis alérgica, yo también prefiero usar una solución salina. ¿Una solución salina con qué finalidad? De limpiar las fosas nasales. Porque muchas veces esta secreción es lo que va a originar mayor obstrucción nasal. Y lo que queda es la congestión nasal. Entonces, el uso del corticoide y sustancias salinas como lavado. Y le asociamos esto a también antihistamínicos. Los antihistamínicos tenemos tres grupos de antihistamínicos, ¿no? Y los antihistamínicos normalmente se dividen de acuerdo al alto grado de sedación que produce. El antihistamínico por excelencia es el antihistamínico que tiene muchos años de vigencia, es la clorfenidamina. Clorfenidamina. Es un antihistamínico bueno, que nos va a aliviar toda la sintomatología obstructiva, pero el único problema es que nos va a producir somnolencia. Y esta somnolencia nos va a originar que durante todo el día estemos así medio lentos, ¿no? Para actuar. Por eso es que no se usa mayormente, o no lo indicamos mayormente en los jóvenes, en los adultos que tienen que estar estudiando o laborar, ¿no? O pacientes que trabajan que tienen que estar alerta, como los choferes, los aviadores. Entonces, usamos, no usamos la clorfenidamina, usamos los que producen menor somnolencia. Lo que produce menor somnolencia media, intermedia, es la cetiricina, ¿no? Es la cetiricina, usamos en lugar de la clorfenidamina. Y lo que no produce nada de somnolencia y está demostrado por la FDA y que está indicado en la tripulación, en toda tripulación aérea, ¿no? Es la fexofenadina,
¿no? La fexofenadina no nos va a producir ninguna somnolencia, no nos va a producir ningún letargo en nuestras actividades, pues es muy útil. Esta es una indicación de nosotros en un paciente con una crisis alérgica, ¿no? que trabaja realmente. O sea, el uso de corticoides, solución salina y un antihistamínico de acuerdo a la actividad que realiza. Si es una ama de casa que quiere recuperarse rápidamente, con toda seguridad yo le voy a dejar la clorfeniramina, o un niño con la clorfeniramina va a dormir noche tranquilo, el día siguiente va a amanecer bien. Pero si creemos que este paciente va a tener necesita estar activo, entonces le dejo un antihistamínico de sedación mediana, o que no tenga ninguna sedación, que la fexofenadina. Pero la desventaja de usar cada vez medicamentos que no producen menos sedación es que no son muy efectivos, muy eficaces. Algunos médicos usan antihistamínicos asociados a, un, eh, a la fenilefredina, o sea, pero estos que yo particularmente no uso ningún antihistamínico con un vasoconstrictor, que es una mezcla, ¿no? ¿Por qué? Porque nos puede producir taquicardia y el paciente va a sentirse que ha corrido pues 100 metros planos, ¿no? Todo agitado, entonces descontinúa el tratamiento. Yo prefiero nunca usar los vasoconstrictores asociados a un antihistamínico. Uso solamente los antihistamínicos solos. Si yo quiero una buena terapia, lo asocio un antihistamínico con un corticoide. Eso es en los casos agudos. En los casos crónicos, cuando el paciente ya está controlado, porque este agudo lo vamos a citar a 1 o 2 semanas, entonces ya llega la consulta, entonces nosotros vemos que está más aliviado, pero todavía persiste la obstrucción nasal. Entonces ahí es donde recién vamos a recurrir al uso de los sprays nasales. Los sprays nasales que van a actuar tópicamente, ¿no? Para disminuir la inflamación de los cornetes. Entonces, ¿cuál es el que usamos? En la, eh, Usamos mometasona, la fluticasona, que son muy buenos corticoides tópicos. Uno lo usa una vez al día y el paciente ya no tiene por qué usar los antihistamínicos o corticoides, ¿no? Son una terapia de mantenimiento para que no vuelva a entrar en crisis alérgica el paciente. ¿Cuánto tiempo debemos usar estos corticoides? Debemos usar 3 meses, 6 meses, hasta un año hemos tenido aprendido a usarlo, pero preferimos usarlo durante un tiempo corto de 3 meses, ¿no? ¿Qué complicaciones nos pueden dar este uso de- de spray nasales, ¿no? El paciente se queja siempre de una epítesis, un sangrado nasal, ¿no? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Vieron Doctor, disculpe, se escucha. la nariz? Hola, hola. ¿Se fue la imagen, la señal? Doctor, ya Hola. le escucho. Ya, Doctor. ok. El uso de este spray nasales, ¿qué efectos secundarios puede tener? La epístasis. El paciente se queja mucho de sangrado nasal. ¿A qué se debe eso? A la Doctor, mala aplicación del corticoide. doc- ¿Perdón? doc- doctor, disculpe que le interrumpa de nuevo. Se dejaron de proyectar las diapositivas. Sí, me he dejado de proyectar, estoy hablando. Ah, Sí, ya, ya, no ok. te preocupes. He dejado de proyectar, he dejado de proyectarlo, ¿no? Ah, ya, Para ok. hacerlo algo más dinámico, ¿no? Pregunta. ¿Ya? Entonces, como le decía, los sprays nasales, ¿ya? Sprays nasales. No debemos usar los sprays nasales porque si lo localizamos, si lo aplicamos mal hacia el septo nasal, como tenemos el peso de Kirchner, es fácil que sangre. Entonces, la mala aplicación del spray nasal es el efecto secundario de estos sprays. Ahora, la rinitis no alérgica, tenemos la rinitis vasomotora. Ya cambió el slide, ¿no? ¿Cambió el No, slide? no podemos ver las diapositivas, doctor. Ahí no la pueden ver, No, doctor, no las vemos. quizá. No, doctor, no Todas. se puede ver. A ver, a ver. ¿No se puede ver?
Quitó Se va su... la señal entonces, un momentito. O lo voy a achicar la imagen para poder ver mejor. ¿Ya? A ver, ahí está. Vamos a ver cómo. A Tiene que ver, compartir su pantalla, doctor. compartir. ¿He compartido? Y compartir esta pantalla. Compartir. ¿Ahí se ve? No, ¿Lo doctor. ven ahí? Se ve. No, doctor, no se ve. No se ve. Ah, a ver un momentito. ¿Ahí se ve? ¿Y No, se doctor. logra ver? No, doctor. A ver un momento. Ahí sí me están escuchando, ¿no? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Sí me escuchan bien. Ya, la pantalla la que no. A ver, vamos a ver. Compartir pantalla. ¿Ahí se puede ver? Sí. Hola. Sí, doctor. Sí, doctor, ahora sí. Ahora sí, ya. Ok. Sí, vamos a tener que hacerlo un poquito más rápido, ya. Dentro de la rinitis no alérgica tenemos la rinitis vasomotora, ¿no? Esto va a estar desencadenada por fenómenos físicos y de radiología. Es un paciente, la rinitis vasomotora es un paciente que va a recurrir también por obstrucción nasal, secreción, pero no es de tipo alérgico, ¿no? Debido a alteraciones hormonales, alteraciones metabólicas o uso de medicamentos, ¿no? Que van a producir una obstrucción nasal, ¿no? La fisiopatología va a ser un desequilibrio en la función simpática y parasimpática, ¿no? Los síntomas van a ser hiperactividad nasal, hiperemia, palidez de cornete, vamos a ver en la radiografía anterior, y una rinorrea mucopular adherente, o sea, otro tipo, se asocia, ¿no? El tratamiento de una rinitis vasomotora mayormente es por un problema de hipertrofia de cornetes. Entonces, hipertrofia cornete. Entonces, ¿qué indicamos en la rinitis vasomotora? En la rinitis vasomotora vamos si debido a un hipertrofia de cornetes, podemos hacer una electrocardiolización de cornetes. eh, podemos usar también los spray nasales, porque es la causa de esta hiperactividad nasal. El paciente que todos los días que amanece con obstrucción nasal, o puede ser de causa nocturna, caracterizada por estornudos, por rinorrea, por obstrucción nasal, ¿no? El prurito no solamente nasal, sino ocular, faríngeo y a nivel de oídos. Es un paciente respirador bucal, ¿no? También la rinitis perenne vamos a tener problemas a nivel de olfacción, ardor faríngeo, fatiga del paciente, evidentemente un paciente que completamente está con un problema obstructivo nasal. El diagnóstico de una rinitis perenne, hacemos un dosaje de laboratorio, hay una eosinofilia, ¿no? Eosinofilia, y podemos encontrar una hipersensibilidad de causa alérgica, una hiperactividad. ¿Cuáles son las causas de esta rinitis perenne? Puede ser por polvo de la casa, puede ser por la frecuencia de alergia. Mayormente la rinitis perenne en los niños es un 80% y en las personas mayores de 60 años.
la rinitis atrófica. La rinitis atrófica va a ser caracterizada por una atrofia progresiva de la mucosa nasal y del esqueleto. Es un paciente que es muy amplia, pero no tiene la sensación de percibir los olores, de poder respirar bien. Ese fenómeno inverso, o sea, es una atrofia de la mucosa, pierde la sensibilidad, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Anosmia, pérdida de la olfacción, como dije, secreciones nasales. Estas secreciones nasales pueden estar acompañadas de una secreción seromática. ¿Por qué? Porque al formarse costras en una mucosa atrófica, va a generar, al sonarse la nariz, va a generar desprendimiento de estas costras y va a producir sangrado nasal, ¿no? Puede tener también mal olor, ¿no? Y sangrado nasal continuo cuando se desprenden estas costras. ¿Cuál es el tratamiento de una rinitis atrófica? Cuando encontramos, pues, olor fétido, secreciones, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Un lavado nasal, ¿no? Por consiguiente, para limpiar la mucosa nasal, ¿no? Un lavado nasal podemos usar sustancias corticoides, ¿no? Y como esta es una patología debido a que se forman costras, como podemos ver en esta diapositiva, costras que al ser eliminadas va a quedar una cavidad muy amplia y se debe pues, a que la mucosa está alterada. ¿Qué podemos hacer quirúrgicamente? Colocar unas pastas de teflón para reducir el tamaño de la cavidad, ¿no? ¿No? Porque debido a eso, patología. También se puede ver la rinitis atrófica puede ser por causa de un tratamiento quirúrgico, ¿no? Un tratamiento, una iatrogenia, por ejemplo, que hacen turbinoplastías totales de cortes, entonces, atrófica, entonces parece que no una rinitis atrófica, con consecuencias de este tipo obstructivos, sangrado nasal, un paciente que una vez que se hace el lavado, para que está limpio, pero tener la sensación de respirar, no va a tener una buena olfacción, pues es muy importante, ¿no? Eso, y esa experiencia atrófica de causa y atrofia, ¿no? Como les dije en la primera lámina, ¿no? El efecto nasal es la que divide la nariz en dos. Prácticamente es el armazón de todas las fosas nasales. Volvemos a hacer hincapié en esta lámina porque el septo nasal, porción cartilaginosa y porción ósea. ¿Por qué les hago presente? Porque este secto, en alguna patología que compromete la fosa nasal, lo que se va a destruir es el cartílago, no así la parte ósea, ¿no? Por eso es importante conocerlo, ¿no? Ya le dijimos que está formada por secto nasal por la lámina perpendicular del etmoide, del bómino y el cartílago del tabique. ¿Qué puede a qué se debe una desviación del septo nasal, que es otro tipo de obstrucción nasal? Puede ser la desviación, ¿no? Puede ser el nacimiento, puede ser causa de una traumática. Si elevamos la punta de la nariz, vamos a ver una fosa nasal más estrecha que la otra. Entonces, acá se trata de un paciente con una desviación septal de mucho tiempo de oclusión, Doctor, la ¿no? pantalla se congeló de Diferente de un nuevo. paciente que tenga un traumatismo. Se Doctor, congeló. nuevamente se le ha congelado la Ya, pantalla. ya. Ok, vamos a calentarnos. A ver, un momento. Vamos a ver. Yo soy el problema, entonces. Es por el internet, me parece. ¿O sí? ¿Sería internet? Yo les he pasado la diapositiva para que después la tengan, ¿no? Solo que queremos cumplir con la parte de explicación, ¿no? Por si acaso. Ya les he pasado. Si a alguno no le llega, me avisan para volver a pasarlo a su correo de repente. Doctor, ¿lo subió al aula virtual? Me dijeron que sí estaba. Si no está, yo lo vuelvo a pasar. ¿Ahí puede ver algo? Ah, sí, sí, ya me fijé, ahí está, doctor, gracias. Ah, sí está, ¿no? Claro, por eso. Por eso, si tenemos alguna dificultad, pero, ¿no? Ya
las diapositivas están para que ustedes lo puedan bajar y poder repasar, ¿no? Las divisiones de septo nasal, ¿no? Como le dije, ¿cómo podemos saber si una desviación reciente o antigua? ¿No? Vemos esta es antigua, perdón, tengo una llamada de la delegada. ¿Aló? ¿Sí? Perdón. ¿Me puedes hablar por WhatsApp mejor, por favor? ¿Ya? ¿Me están escuchando, no? Hola, Sí, hola. doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, lo escuchamos. Hola, hola. Hola, ahora sí me escucha. Sí, doctor. Sí, doctor, se le escucha. A ver, delegada, Aquí estoy, doctor. ya. ¿Cómo hago? A ver, dime, explícame. Doctor, le Ya, decía, pero ¿cómo hago? como yo tengo sus diapositivas, Pongo... si Sí, no, sí, no ya me dije, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo te hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo hago? A ver, debe tener una opción en una parte ¿cómo hago para...? de la pantalla para que pueda ponerme como presentadora. Ya, ¿qué dice? ¿Pero dónde? A ver, un ratito, ¿Dónde déjeme. es? Donde, Dime. donde está donde hay una bolita con 3 puntitos, doctor, ¿Eh? al costado. Ajustes. Donde, Ajustes. no, donde acaba el nombre de la alumna, hay una bolita pequeña con 3 puntos. Ahí. Ah, ya, un momento. A ver, chat. ¿Quién es la...? Denise Rica, doctor. Sí, pero... Ah, ya, listo. ¿Dónde estás? Te estoy buscando tu nombre. Soy una de las primeras, Ahí doctor. va. De inicio, ya. Donde dice control de asistente. Ujú. Control desde asistente. Ya, te doy clip. Sí, doctor. Sí. De ahí hacer Convertirte en moderador. moderadora. Ah, Sí. listo. Ah, ya lo convertí. ¿Ahora? Ok, sí, doctor, ya. Ok. ¿Yo cómo hago para ver la pantalla? A ver, pónmela a ver. ¿Sí coge mi pantalla o no? No, no la No. veo. Ya, a ver, denme un momentito para configurar esto. Ya. Te esperamos, te esperamos. Gracias.
Ya, chicos, necesito que me digan si ven mi pantalla, por favor. Sí, sí, sí. Sí se ve. Ok. Doctor, ¿me avisa usted en qué diapositiva, o mejor dicho, para pasar las diapositivas? Sí, para estar al tanto. Inicia atrofia, depresión sectal, pero yo no te veo. ¿Cómo hago para verme? Ahora sí. Más abajo, más abajo. Depresión. Más abajo, más abajo. Ahí, ok. De ahí, está bien, desviación sectal, desviación sectal. Ahí, de ahí. ¿Ya puedes hablar? ¿O todavía? ¿O la vas a poner en...? Sí, doctor, yo puedo hablar, pero usted dígame en qué diapo la dejo y me va diciendo que pase la diapositiva para pasársela a la Ahí siguiente. déjalo, Ok, en la anterior o en esta. ahí déjalo. ¿Aquí? Ya. Ahí, perfecto. Tú vas a avanzarlo entonces. Sí, doctor. Ya lo están viendo tus compañeros. Sí, doctor. Ya, Sí. ya. Bueno, la división sectal, la causa más frecuente, eh, ¿se me fue? Ahí está. La causa más frecuente es por un traumatismo de cara, ¿no? La región de cara. El sitio más vulnerable de la cara es la nariz, ¿no? Porque es más prominente. Por eso es muy vulnerable para cualquier traumatismo. Entonces puede ocasionar una división sectal. Esta división sectal puede ser debida solamente al compromiso del tabique, no así de los huesos propios. Porque si fuera un hueso propio sería una fractura de huesos nasales, ¿no? Entonces hay un compromiso de fractura de huesos nasales a consecuencia y más de una desviación sectal. Si se trata de una fractura de huesos propios de nariz, como pueden ver en la lámina, se hace una reducción de huesos propios. Entonces se coloca, una vez que nosotros alineamos la nariz, el tabique, entonces colocamos un yesito, como lo podemos ver. Pero si no se trata de una fractura, solamente una desviación del tabique, sí es la cirugía de la sectoplastía. Siguiente, por favor. Mm. ¿Cuáles son los síntomas de una desviación sectal? Los síntomas de una desviación sectal son obstrucción nasal, puede haber una cefalea, puede haber una resequedad nasal, puede alterar parte de la orofación, y si eso se trata de un cuadro crónico de hace mucho tiempo, puede haber compromiso también del oído, ¿no? Sobre todo pacientes que tienen que sufren ya de algún problema de oído, entonces va a tener mayor repercusión esta patología. Y también qué consecuencias va a ocasionar esta división sectal de tipo crónico, una sinusitis. El paciente puede ser un respirador bucal, ¿no? Un paciente que puede condicionar que haya el síndrome de apnea del sueño. Eso puede ser paciente también un roncador, ¿no? Por consiguiente, siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una desviación sectal? La desviación sectal hacemos el diagnóstico haciendo una endoscopía anterior y podemos visualizar. Ahí podemos ver en la diapositiva superior, vemos con la endoscopía impermeable, pero a veces podemos ver de frente la desviación del tabique. No pedimos una radiografía para tener un diagnóstico de una desviación sectal. Pedimos radiografía para cuando hay una fractura de huesos propios o sospecha de una fractura. ¿Por qué? Porque no va a permitir diagnosticar si este ha sido reciente o ha sido antiguo, la desviación. Por ejemplo, ¿cómo podemos ver o identificar que esta desviación sectal es antigua o no? Si podemos observar en la diapositiva, vemos el tabique desplazado hacia el lado derecho, ¿no? Hacia el lado izquierdo de la fosa nasal vemos una cavidad muy amplia y vemos su cornete nasal también pequeño. Entonces, normalmente en los casos crónicos hay una hipertrofia de cornete del lado contralateral a la desviación, como compensación. Esto es reciente, no es antiguo, ¿no? Si tuviera el cornete hipertrofiado, ¿no? Quiere decir que este problema lo ha tenido hace mucho tiempo y no se debe a la depresión sectal. Este es de tipo legal. Siguiente, por favor.
¿Cuál es el tratamiento de una desviación sectal? El tratamiento de una desviación sectal no solamente es corregir el tabique nasal. Si corregimos el tabique nasal, ¿qué es lo que va a persistir? ¿Qué me dicen ustedes? O la delegada. Si corregimos solamente el tabique. Vemos ahí el cornete aumentado de volumen, ¿no? Tú lo puedes señalar el cornete. A ver, señálalo. Señálalo. ¿Ya? Es el cornete nasal. Corregimos el tabique, pero siempre va a tener el paciente la obstrucción nasal debido a la hipertrofia de cornetes. En estos casos sí hacemos una reducción de cornete. O sea, reducimos el tamaño del cornete más la corrección del tabique. Entonces se llama anatomía parcial del cornete. Y entonces el paciente va a recuperar la parte funcional de la nariz, ¿no? Su respiración. Si solamente corregimos el tabique nasal y dejamos el cornete de ese tamaño, el paciente va a seguir con esa obstrucción nasal y va a pensar que no lo hemos operado. Esto se está haciendo últimamente, esta cirugía. Antes se operaba solamente el tabique y no se tocaba el cornete para nada. Pero en estos casos, que tenemos el tabique nasal desviado, más una hipertrofia del cornete de ese lado, entonces, ¿qué hacemos? Reducimos el tamaño del cornete también, ¿no? Para que tenga una buena función ventilatoria. Siguiente, por favor. ¿No? Como dije, el tratamiento de las ectoplastías y si el compromiso del cornete, la turbinoplastía. La sectoplastía va a alterar ni va a modificar la apariencia externa de la nariz, ¿no? El paciente va a estar igual. O sea, no le van, solamente se va a alterar si uno hace una rinocectoplastía, o sea, corregir el tabique y la parte de rinoplastía. En ese caso sí vamos a poder alterar. Muchos pacientes dicen, doctor, me van a operar el tabique, entonces voy a cambiar mi cara, va a estar más derechita, va a estar más chiquita. No, solamente es la corrección funcional que la sectoplastía. Vamos a hacer una cirugía funcional y estética, sería la siguiente, por favor. ¿Mm? ¿No? Ahí podemos visualizar, ¿verdad? ¿No? Podemos ver cómo se hacemos una cirugía previa, una desviación sectal, como ven en la diapositiva del lado derecho, del lado izquierdo, derecho de ustedes, ¿no? Y después cómo debe quedar, ¿no? Normalmente uno piensa que uno debe dejarlo como una plomada después de una cirugía. No, lo principal es mejorar la parte obstructiva, porque si hay que tener mucho cuidado con esta cirugía del tabique, que podemos generar que sí se altere la parte exterior de la nariz, que allí no se la apunte la nariz si uno no tiene un buen soporte, ¿no? De la punta, ¿no? Seguido, siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener del tabique nasal, ¿no? Que genere que la formación de hematomas o accesos sectales, ¿no? Normalmente este tipo de cirugía debemos colocar unos tapones, un tapón anterior, o si no hacer una buena sutura de esta mucosa y poner puntos asfixiantes entre los dos tabiques, ¿no? De ambas caras, para que se pueda tener entendido. Entonces, como si fuera un punto colchonero, pasamos por un lado el, el punto y lo regresamos al siguiente. Como en la operación del tabique se libera la mucosa para poder corregir el tabique, es como si fuera un sándwich. Si no controla eso, se pueden formar hematomas o accesos. Es una complicación de la cirugía. Y si es así, como ustedes saben, primero se forma un hematoma. Si este hematoma no lo drenamos, se va a formar un acceso. ¿Y qué pasa cuando se forma un acceso sectal? ¿Qué es lo que se va a comprometer mayormente si no se da cuenta? Se va a producir una destrucción de la parte cartilaginosa del tabique y por consiguiente una nariz sencilla montal, ¿no? Porque se va a destruir, no se va a destruir la parte ósea, pero sí el cartílago, ¿no? Por eso es importante corregir o controlar a un paciente que se va a operar del tabique, que no se formen estos hematomas, y por consiguiente un acceso sectal, ¿no? Siguiente. Las causas de los hematomas, como vimos, puede ser iatrogénico por la causa, por una contusión nasal, cualquier trauma nasal, porque un paciente con un trauma nasal siempre debe acudir al otorrino,
¿Por qué? Porque se puede formar un hematoma sectal. El paciente no ha dado inicio por el traumatismo, pero después se queja de obstrucción nasal días posteriores. ¿Por qué? Porque se ha acumulado un hematoma en uno de los lados del tabique, ¿no? Y por consiguiente va a producir una obstrucción nasal, ¿no? También se ve estas causas de hematomas sectales por abuso infantil, ¿no? Niños están maltratados, traumatizados, entonces se pueden formar hematomas si uno no se da cuenta, sino cuando lo examina recién, ¿no? Y la signología de un hematoma es el olor localizado a nivel, y vamos a en la rinoscopía anterior vamos a encontrar una coloración rojo cereza o azulada de la mucosa, ¿no? Y ya si vemos si ya no fue de hematoma sino acceso, vamos a encontrar ya el acceso, ¿no? Y la complicación es, como le dije, es necrosis del cartílago sectal y por consiguiente una nariz sencilla montada desde el punto de vista estético. Siguiente. Ya les dije, todo exceso de cualquier parte del organismo, si no se drena, va a ocasionar problemas. Pues hay que drenarlo, ¿no? ¿No? Drenarlo, a veces le colocamos una pequeña sondita, ¿no? ¿No? Laminar, ¿no? Para evitar y taponamiento y controles, ¿no? Para que drene todo eso y evite complicaciones posteriores. Siguiente. ¿No? Eso es lo que puede ocasionar si uno a tiempo no controla eso. Es la nariz típico del boxeador, nariz sencilla de montar, ¿no? Eso debemos evitar. Un paciente que ha sido traumatizado por, ¿no? Un golpe en la nariz, lo dejó así, ni se fue a ver, ¿no? Puede cocinar hasta el final. Se forma un hematoma, un acceso y por consiguiente una necrosis del septum nasal, del cartílago. Y por consiguiente este aspecto físico de la nariz. Siguiente. Solamente para mencionar en forma rápida, ¿no? La hipertrofia de cornetes. ¿Cómo tratamos la hipertrofia de cornetes? ¿No? Una reducción, ¿no? De cornetes. Es lo que se hacía antes en consultorio. Ponía un poquito de un anestésico local, entramos con el espéculo nasal un poquito largo y fracturamos los cornetes, ¿no? Pero otra vez vuelven a su posición normal, por eso no es eficaz ni así eficaz nunca, ¿no? ¿No? La fractura de cornetes cuando hay una hipertrofia, ¿no? La resección submucosa del cornete sí es buena porque uno apertura el cornete, saca la parte ósea y lo vuelve a cauterizar, ¿no? ¿No? O una turbinoplastía con una sectoplastía asociada. Eso va a mejorar por los cornetes, ¿no? Eh, se- este es algo histórico, ¿no? ¿Cómo se mejoraba este periodo de cornete? Se ha usado mucho la crioterapia, la radioterapia, el microdevirador, hasta el láser se usa para hipertrofia de cornetes, ¿no? ¿No? Con algunos buenos resultados de inicio, porque mayormente si uno no hace la resección del cornete, no saca la parte ósea, el cornete va a volver a crecer, ¿no? Por eso cualquier metodología que se use es preferible hacer hacia la parte ósea del cornete, si no, no va a tener buen resultado, ¿no? Estamos hablando de hipertrofia de cornetes, no estamos hablando de un paciente con rinitis alérgica ocasionada por que ocasiona hipertrofia, ¿no? Porque es diferente, ¿no? En este caso, un paciente alérgico me dice, yo tengo hipertrofia de cornete, me han dicho que van a operarme, que necesitan operarme. No, en este caso no se corrige la cornete porque no va a mejorar la alergia, ¿no? Es muy importante eso. Siguiente lámina, por favor. Hola, ahí está, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del tratamiento de hipertrofia de cornetes? Es mejorar mejorar la parte funcional, ¿no? ¿No? Eh, eh, Muchas veces también cuando le hablamos de traumatismo nasal puede haber una perforación del tabique, ¿no? Eso causa desangrado nasal, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Un flap del cornete para poder sellar esta perforación. Siguiente. La sinusitis es un término, es otra patología muy frecuente. Ahí nomás, por favor, ¿no? Como por definición la sinusitis va a ser un proceso inflamatorio agudo crónico
que va localizado en la mucosa que tapiza todas las cavidades nasales y anexa a ellos, o sea, los senos paranasales. Por eso es toda inflamación, la mucosa nasal. Es la causa más frecuente de consulta ambulatoria. Debemos dividirla en sinusitis aguda y sinusitis crónica. La sinusitis aguda va a afectar cerca del 14% de la población. Esta sinusitis siempre se debe a una obstrucción del complejo osteomiatal. Desde el punto de vista anatómico, el complejo osteomiatal es la zona de drenaje seno-maxilar, la zona de donde va a confluir también el drenaje del cornete medio. Entonces, a nivel, si hay obstrucción a este nivel, va a ocasionar un problema inflamatorio del seno, ¿no? Pues es Doctor, importante doctor, la obstrucción de este doctor, complejo osteomiatal. Perdón, doctor, disculpe. dime. En la sinusitis afecta tanto las fosas nasales como los senos paranasales, las dos cosas. Perdón, le expliqué. La sinusitis es una inflamación de todas las fosas nasales, de todas. A veces puede estar afectado más un lado que el otro, pero la sinusitis También afecta a afecta a todos los los senos senos paranasales. ¿De qué forma? ¿Perdón? Perdón. y también las fosas nasales. No. El, si solamente afectaría a los nasales, no los senos paranasales, sería una rinitis. Rinitis. Si afecta a los senos paranasales, no, por eso su nombre es sinusitis, senos paranasales. Es la inflamación de los senos paranasales. ¿Ya? No de las fosas Por eso, nasales. no. La secreción va a ir a las fosas nasales, pero la inflamación de los senos paranasales es lo que va a ocasionar esta patología. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuáles son los agentes Sinusitis. bacterianos más frecuentes en el caso de sinusitis aguda? Es el neumococo, el Haemophilus influenza, la Moraxella calis, y en relación a la edad, el seno maxilar es el más afectado en los adultos y el seno desmoidal en los niños. Desde el punto de vista anatómico, usted lo que se va a desarrollar mayormente en los niños residentes, se va a presentar más los senos maxilares son muy incipientes, se comienzan a formar, posteriormente pasa la edad, pero por eso que en los niños es muy importante cuando hacemos un diagnóstico de sinusitis, que si afecta el nivel de etmoides, es más propenso que esta sinusitis pueda ir a fosas cerebrales, una meningitis, ¿no? Por eso es importante el diagnóstico de una sinusitis en niños por la forma de presentación que afecta el etmoides. En cambio, en un adulto, entonces, los senos maxilares no te van a producir, solamente van a producir obstrucción, secreción, cefalea, pero no la complicación de una meningitis que sí puede verse en los niños, en los casos agudos. Y en la sinusitis crónica, los agentes etiológicos más frecuentes son los anaerobios, ¿no? Y los hongos, la parte de los hongos que se presentan, están asociados. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el estadio de la sinusitis? Es muy importante eso, el estadiaje de sinusitis. Cuando un paciente nos habla de una enfermedad de 4 semanas hasta 4 semanas, es una sinusitis aguda, ¿no? La subaguda es de 4 a 12 semanas de enfermedad. La aguda recurrente son 4 episodios anuales sin síntomas entre los eventos. La aguda recurrente. Y la sinusitis crónica es la que nos llega a y la que tiene 12 semanas de evolución. Es el paciente que ya fue a la consulta médica, ¿no? Para un médico general le han dado tratamiento antibiótico, le han dado antihistamínicos, corticoides, todo no mejora. Todos los pacientes que vienen a la consulta tratamiento de esta sinusitis, ¿no? La sinusitis aguda, como dije, el más frecuente, siempre hay que dar antibióticos y corticoides. Nosotros usamos en la especialidad corticoides porque como antiinflamatorio, porque nos va a aliviar toda la inflamación de esta mucosa nasal, ¿no? En la sinusitis aguda nunca dejamos antihistamínicos, porque ¿qué resulta? Si dejamos antihistamínicos, nos va a resecar la mucosa y el cuadro lo va a alargar. ¿Qué usamos mucho en la sinusitis? Cuando hay mucha secreción que el paciente no lo puede eliminar, el paciente usamos los lavados nasales, o sea, la solución salina. No lavados específicamente, sino gota de solución nasal. La gota de solución nasal, ¿para qué? Para que libere la secreción y pueda actuar bien el antibiótico y el corticoide que estamos indicando. En la sinusitis crónica,
como es una alteración ya del complejo osteohematal, ya recurrimos a la cirugía, ¿no? Las cirugías, actualmente se hace una cirugía endoscópica nasal, ¿no? La cirugía endoscópica nasal es con un endoscopio, hacemos selectivamente, aperturamos la vía de drenaje, el seno maxilar, los senos maxilares comprometidos, y podemos limpiar o drenar esas cavidades que están produciendo la infección. Siguiente, por favor. ¿No? El diagnóstico de una sinusitis, normalmente no pedimos en la fase aguda porque muchas veces no vamos a encontrar un compromiso de los senos, ¿no? Lo que usted debe conocer es una placa simple de senos paranasales, la incidencia de Waters, es la incidencia de Mendel o de Caldwell, ¿no? ¿No? Acá vemos sin compromiso del seno maxilar de este lado. No, bueno, yo estoy con el puntero, pero no soy el positor. Pero la parte opaca que lo puede mostrar, por favor muéstralo, es donde está, ahí es el compromiso del seno maxilar. Puede señalar, no, está señalado con la flecha, pero la otra lámina, señálalo, por favor. En la otra diapositiva, donde está opaca, a tu lado derecho, ¿no? Vemos ese. Todo lo oscuro es aire, eso es normal. El lado donde está opaco, ahí hay compromiso sinusal, sinusitis maxilar. Todo lo que vemos ahí una cavidad negra es normal. En cambio, el lado contrario está ocupado. Es el seno maxilar, está ocupado por una sinusitis, en este caso, ¿no? Siguiente lámina, por favor. ¿No? ¿Cuándo recurrimos a a la tomografía? No, antes. Ah, ahí está. ¿Cuándo recurrimos a la tomografía de una sinusitis? Cuando un paciente se va a operar, ¿no? Para ver qué estructura es la que está produciendo. Ahí podemos ver, por ejemplo, el, en la lámina de tu lado izquierdo, ¿no? Vemos ahí un compromiso del maxilar del lado, si lo definimos es un compromiso del lado derecho, ¿no? Es una sinusitis maxilar del lado derecho. Y el lado izquierdo es una hipertrofia, este es el lado izquierdo del paciente, de la tomografía. Hay una mucosa hiperplástica, y en el lado derecho hay una mucosa y líquido dentro de la vida, por eso es un nivel, ¿no? Y también podemos aprovechar que vemos en la diapositiva del lado, ¿no? Vemos la hipertrofia del cornete medio, ¿no? Pues el cornete medio, es una cavidad como una bula, ¿no? ¿No? Esa hipertrofia del cornete medio está produciendo, ¿no? Los cornetes podemos visualizarlos, señalar, por favor. El cornete medio. A ver, por favor, ¿me puede señalar la que está en moderadora, el cornete medio? Hay una hipertrofia entre el cornete inferior y el cornete medio. Ya, muy bien, perfecto. Es el cornete medio hipertrofiado. Este cornete medio hipertrofiado que está produciendo obstrucción y una disminución del drenaje, ¿no? Entonces, la cirugía que consiste una resección parcial del cornete para que pueda haber un drenaje, ¿no? Este es cuando se tiene moidal mayormente, ¿no? ¿No? Ok. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente diapositiva. Un ratito, chicos, se congeló la imagen. Diapositiva. Ya, esperamos, no hay problema. O sea, no solamente el problema es de todos. Esperamos.
Podemos ir a entonces. alguna pregunta de repente, ¿no? Hasta que, ¿no? Aprovechando el tiempo. Yo le quería hacer hincapié en la sinusitis, yo nunca dejo antihistamínicos. Siempre dejamos solución salina, antibiótico, corticoides. ¿Por qué? Porque si dejamos antihistamínicos nos vamos a generar que la infección se mantenga más tiempo, ¿no? Porque el paciente quiere respirar mejor. Los antihistamínicos no nos van a hacer utilidad en los casos agudos, en los casos, ¿no? Nunca dejamos antihistamínicos. Vasoconstrictores podemos dejar, pero no más de una semana, ¿no? La oximetazolina. ¿Y por qué no dejamos más de una semana? Porque ya la oximetazolina puede producir un efecto de rebote, de rebote. O sea, en lugar de descongestionar la nariz, no va a congestionar más, ¿no? Es importante. La Sí, sinusitis. Es muy lo ve. frecuente que den a la consulta. Antes de eso hay pólipos. Ah, ahí está. Los pólipos, pólipos. Muy bien. Otra patología también que vamos a poder observar son los pólipos nasales, como pueden ver en la endoscopía, en la endoscopía anterior, ¿no? ¿No? Ahí podemos ver el tabique, el cornete y una masa, ¿no? ¿No? De aspecto como si fuera la malagua o las uvas, ¿no? Que está produciendo obstrucción. Y si está produciendo obstrucción, esta poliposis no solamente va a producir obstrucción nasal, sino que otra puede producir una sinusitis, porque está comprometiendo este drenaje de, la, de los senos paranasales. Entonces puede estar asociada a una poliposis con una sinusitis. Mayormente la poliposis es un tumor benigno, felizmente, ¿no? Que va a comprometer todas las fosas nasales o los senos paranasales. La etiología se debe a muchos procesos inflamatorios, ¿no? Muchos procesos inflamatorios. El paciente va a ocurrir por obstrucción nasal y el paciente nos va a referir así de esta forma. Doctor, hay temporadas en que tengo obstrucción nasal, no tengo catarro, no tengo nada, y hay temporadas en que estoy bien. O vienen para la consulta y dicen, doctor, tengo una masa que está saliendo por la fosa nasal. No puede, levanta las narinas y ve estas masas ya hacia afuera, ¿no? Uno da tratamiento corticoides antiinflamatorios y otra vez se reduce y él respira bien, no le molesta. Pero si uno hace la rinoscopía anterior va a encontrar esto. ¿Y qué es lo que hay que hacer ante una tumoración? Hacer una cirugía, una extirpación de este tumor, ¿no? La cirugía endoscópica es de gran utilidad. ¿Por qué? Porque si estos pólipos pueden ser recidivantes, si uno no los saca desde su raíz, va a continuar presentándose, ¿no? Siguiente. Los papiloma de la fosa nasal, ¿no? Es una lesión tumoral premaligna, que es importante hacer el diagnóstico. ¿Cuándo hacemos diagnóstico en toda tumoración? Tomamos una biopsia, ¿no? Tomamos una biopsia, ¿no? Ponemos un poquito de anestesia local, cambiamos. Si nos sale un papiloma, entonces es una lesión premaligna. ¿Y por qué es importante? Porque esta lesión premaligna va a degenerar en un carcinoma epidermoide en el 5 a 10% de los casos, ¿no? Es papiloma. Ahora, eso es si tuviéramos la suerte de encontrar este tipo de papiloma así en este aspecto, uno lo puede ver. Pero muchas veces este papiloma está localizado a nivel, por ejemplo, de donde estaba localizado el pólipo, ¿no? Entonces no lo vemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar una muestra, una biopsia y una tomografía. Siguiente, por favor. ¿No? Tomamos la tomografía. Y en la tomografía vamos a ver el papiloma, ¿no? Que está comprometiendo la fosa nasal de ese lado, ¿no? Está obstruyendo, pero es felizmente localizado. Porque muchas veces estos papilomas se pueden ir también al seno maxilar, pueden ir hasta la fosa térica maxilar. Son los papilomas invertidos, ¿no? Es un tumor benigno, pero su comportamiento es muy agresivo, ¿no? Es un comportamiento muy agresivo. La cirugía endoscópica nasal es de gran utilidad hace ya más de 10 décadas que se hace para poder extirpar eso y tener sus controles, porque estos papilomas mayormente recidivan o se puede quedar algo de ese papiloma que no lo vemos en la vuelve a presentarse nuevamente. Entonces es importante tener eso. Y cada vez que lo encontremos, lo extirpamos y lo mandamos a patología para ver si sigue siendo papiloma o ha degenerado a malignidad.
La sintomatología, como cualquier tumor de la fosa nasal, es que va a ser obstrucción nasal, puede ser asociado a sinusitis, ¿no? ¿No? Por eso es importante, cuando el paciente se queja de obstrucción nasal de un solo lado, pensar que haya una tumoración. Y que no hay un antecedente de un traumatismo nasal ¿no? Que el paciente puede haber tenido antes, ¿no? ¿No? Siguiente, por favor. ¿No? ¿Ya? Como le dije, cuando hay una obstrucción nasal, siempre hay que analizar la pirámide nasal, debe observar la apertura de la válvula nasal, a ver si hay una simetría maxilofacial, por ejemplo, en los nasofibromas juveniles, se va a alterar la asimetría facial, o puede haber también obstrucción nasal asociada a un problema ocular, ¿no? A un desplazamiento ocular. Entonces, ¿no? Obviamente ya uno puede estar sospechando que esta obstrucción nasal se debe. Siguiente, ¿no? Ya hemos visto, pues, causa de obstrucción nasal y presencia de la mucosa, una rinitis, ¿no? Algo simple, podemos ver. Una atresia de Pana también, una división sectal, fracturas, perforaciones sectales son casos de obstrucción nasal. Y los tumores no son malignos, cuerpos extraños también. Los cuerpos extraños mayormente en adultos no es muy frecuente, pero sí en niños, ¿no? Es son la presencia de una obstrucción bilateral en un solo lado. El niño, la mamá lo lleva al pediatra, lo ve y dice, no, es una sinusitis, o le da tratamiento antibiótico, mejora, y después otra vez vuelve a presentar rinorrenitis ese mismo lado, y así sucesivamente. Entonces, es importante en esos descartar que sea un cuerpo extraño. Después también obstrucción nasal que puede dar en un niño, una hipertrofia adenoidea, ¿no? ¿No? ¿Sí? Siguiente, ¿no? ¿Qué no puede dar también una obstrucción nasal? Una sinequia turbino-sectal, una complicación de la cirugía, ¿no? Sinequia significa que es unión de dos estructuras que no están juntas. Por ejemplo, ahí el tabique con el cornete se han pegado. Eso se llama sinequia. También es otra causa de obstrucción nasal. Pero eso se debe no a una iatrogenia, sino a que no se ha hecho un control postoperatorio. El paciente opera y desaparece, ¿no? O el paciente o el médico no le dice que debe venir a sus controles. Porque si viene a sus controles, debemos evitar que se pegue, ¿no? Y nuestro éxito se va a comprometer si es que no controlamos que no haya esa sinequia, esa unión de dos estructuras que van a producir obstrucción nasal. Siguiente, ¿no? Los adenoides también, ¿no? La gran ventaja ahora de que con la rinoscopía, el uso de los endoscopios, podemos visualizar, ¿no? En la región del cámulo y una faringe por la fosa nasal, el adenoide hipertrófico. Siguiente, ¿no? Bueno, esta es la fractura, pues, de fracturas maxilar, fracturas, ¿no? Que podemos ver colección de sangre en los senos, ¿no? Y uno puede ser una sinusitis, no, el antecedente, por eso la historia clínica antecedente, ¿a qué se ha debido ser? Ha tenido una fractura, un traumatismo, que ha ocasionado un hematoma en el seno maxilar, ¿no? Si uno sabe de eso, entonces hay que dar tratamiento y la semana siguiente va a estar normal. No pretender entrar a bien de cirugía para drenar ese, ¿no? ¿No? Es eso, no es una sinusitis. Siguiente, ¿no? Ahí podemos ver también, es para ver lo que es fractura de huesos propios, ¿no? ¿No? Del tabique nasal. Igualmente, uno pide, pues, mucha evidencia médica, ¿no? Para problemas legales. Podemos pedir placas, podemos pedir tomografías, todo para, ¿no? Porque siempre va a haber, nos van a llamar a- al juez, ¿no? ¿Por qué? Porque por una pelea, ¿no? Entonces, nosotros, con el hecho de tener la documentación completa, indicamos si eso es lo más importante, ¿no? Por eso siempre tenerlo el registro de un paciente que viene con un traumatismo nasal, con probable una secuela de una fractura, inmediatamente tener la evidencia, porque si no nos van a llamar a, ¿no? A ver ese tema legal, ¿no? Pero por eso es preferible tener la evidencia. Siguiente, ¿no? Otro tumor benigno es el nasoangiograma juvenil, como le dije, ¿no? El aspecto de la cara, ¿no? Hay una simetría, como pueden ver ahí.
Es un paciente que, ¿no? Adolescente mayormente, varón, porque no se presenta en mujeres, que acude por episodios de epístasis con mucha frecuencia, masivas. O sea, de un momento a otro comienza a sangrar, ¿no? Y va, le hacen taponamiento nasal, paró un inicio, después posiblemente vuelve a sangrar, y cuando, ¿qué sintomatología va a tener? Sangrado nasal, puede tener obstrucción nasal ya cuando ese tumor ya es más evidente, ¿no? Entonces, es un tumor benigno, pero su comportamiento agresivo, ¿no? Porque están viendo cómo están destruyendo, cómo está alterando el desarrollo maxilofacial, ¿no? Y se va también hasta el cabo rinofaringeo, la zona, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento en estos tumores? En una cirugía. Pero en la cirugía, como es muy sangrante, que se hace, ¿no? Se- se debe hacer una previamente a eso, se le hace una embolización por radiocirugía, una embolización de la arteria. Una embolización, ¿con qué finalidad? Para cuando uno ya cirugía, hace la cirugía al día siguiente, ¿no? Entonces el sangrado va a ser menor. Actualmente en los servicios se está haciendo estas cirugías, no son fibromas benignos moderados. Se puede hacer vía endoscópica, porque si no ya se lo va a derivar cirujano de cabeza y cuello. ¿Por qué vía lo va a operar el cirujano de cabeza y cuello? Por vía del paladar, ¿no? Nosotros lo hacemos vía endoscópica nasal. Ahí pueden ver en la diapositiva, en la foto, el tumor, ¿no? Que está reducido de tamaño porque ya no estaba el componente vascular, ¿no? Ya no está lleno de sangre, ¿no? Porque es muy grande. Siguiente. El tratamiento se presenta en varones. Cuando llega un paciente de este tipo, ¿cómo hacemos el diagnóstico? No solamente la copia, sino por la tomografía, ¿no? Una resonancia. Y ahí podemos ver, ¿no? El tamaño de esa tumoración. ¿Hacemos una biopsia en estos casos? No, no hacer biopsia, sino el paciente se va a desangrar. Va a fallecer por un sangrado, no vamos a poder controlar. No se hace biopsia en este caso. ¿Y por qué tenemos grandes sospechas de que sea? Por la alteración en la simetría facial, el sangrado, la tomografía. Entonces debe hacerse todo en sala de operaciones. Ya un paciente embarazado. Y el nasoangiograma es unilateral. Puede irse hacia el otro lado, pero eh, a partir de una localización unilateral, ¿no? En los pacientes que no se llega a cirugía puede dar con no buenos resultados, porque hay casos en que el paciente acude después de mucho tiempo. Entonces, son inoperables, puede ser con radioterapia, ¿no? ¿No? Siguiente, ¿no? Los pólipos androconales es otro tumor benigno, ¿no? Que vamos a hacer el diagnóstico también por una adenoscopia posterior, ¿no? Pólipo androconal, ¿no? Que está localizado. Si este pólipo antrocoanal está localizado más hacia un lado, cuando hay compromiso de la trompa de Eustaquio, ¿qué sintomatología puede estar agregada? ¿No? Si compromete a Eustaquio, puede producir una hipoacusia. Y esta hipoacusia puede producir una otitis media serosa. Entonces es muy importante. A veces hemos llevado al diagnóstico de estos pólipos antrocoanales cuando el paciente adulto venía por un problema de hipoacusia y le hacemos una radiografía posterior, vamos a encontrar esta tumoración a nivel de cabo. Sí, por favor. Ya, de tumores malignos, ya para acabar, ¿no? Solamente quiero mencionarles estos tres tumores, que son los más frecuentes. Ante la presencia de cualquier patología tumoral, el diagnóstico lo va a dar siempre la biopsia. Debemos tener presentes siempre los tumores benignos, que son los más frecuentes, ¿no? Y podemos hacer biopsia fácilmente. La poliposis nasal, eh, lo- el- los papilomas, ¿no? Que podemos hacer biopsias, pero ante la presencia de una tumoración de aspecto maligno, ¿por qué aspecto maligno? Porque ya produce una sintomatología no solamente de obstrucción nasal, sino sangrado nasal, obstrucción de la pared, del septo nasal. Entonces, su comportamiento, entonces debemos sospechar que sea un tumor maligno, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el diagnóstico definitivo? Tiene que ser en sala de operaciones, se entra a sala de operaciones y se toma una biopsia. ¿Cuáles son los tumores malignos más frecuentes? Son los carcinomas. Los carcinomas son los tumores malignos más frecuentes ¿no? Dentro de la enfermedad de las fosas nasales, porque no solamente nos va a producir obstrucción de la coana, que por consiguiente una hipoacusia, como les mencioné, porque está obstruyendo la tromba, y puede producir obstrucción nasal y sangrado nasal. Otro tumor frecuente son los epiteliomas. Los diferenciados son los epidermoides, los cilíndricos y los granuliformes. Y los epiteliomas indiferenciados. Y lo que son mucho menos frecuentes son los sarcomas, son mucho menos frecuentes. Solamente estos tres entidades para que sepan que porque el tema es un poquito amplio, pero ojalá que alcancen unos minutos para... No se escucha. Doctor, no se escucha. Doctor, disculpe, ¿ya acabó la clase? Hola, hola. Hola, hola. Hola, sí, hola, sí. Ahora sí se escucha. Gracias, Sí, doctor. gracias, gracias, Denis. Te agradezco el apoyo. Pero a mí se congeló un ratito contigo, pero gracias, para poder haber acabado. ¿Alguna pregunta, por favor, alumnos? Doctor, una pregunta. En los tumores benignos de la nariz, ¿cuál sería el más recomendable extirparlos? ¿O hay algunos tumores benignos que no se pueden extirpar? Bueno, por concepto, cuando hay un diagnóstico de una tumoración, hay que extirparlo. Ese es en todas las especialidades. En la parte, lo más frecuente son los pólipos. Los pólipos son muy característicos, como expliqué, ¿no? Por la forma. Es un tumor de aspecto de como la úvula o la malagua, así transparente, ¿no? Entonces hay que extirparlos. ¿Por qué se extirpa? Porque están produciendo obstrucción nasal, pueden producir una sinusitis. No se malinizan los pólipos, ¿no? En cambio, si cuando encuentras un papiloma, que puede ser un papiloma invertido por la biopsia, o sea, por el hallazgo, sí debemos de todas maneras plantear una cirugía. ¿Por qué? Porque se maligniza en un 10%, ¿no? Eso es, o sea, toda tumoración que uno encuentre, puede ser un quiste, porque también hay quistes, hay que extirparlos, ¿no? ¿No? Pensando siempre en la posibilidad de que sea maligno, ¿no? Pero los pólipos son fácilmente identificables, los papilomas igual, pero puede ser un papiloma ya maligno, ¿no? Hay que extirparlo, no hay que tener miedo. Y sobre todo ustedes tienen que hacer el diagnóstico para que lo deriven al especialista. Lo deriven al especialista y el especialista va a tomar la biopsia, va a hacer la parte de la cirugía y va a extirpar eso. ¿Por qué? Porque al final va a producir esas complicaciones, ¿no? Como todo lo que esté obstruyendo, todo lo que obstruya a nivel de la fosa nasal, es que va a producir una sinusitis, ¿no? Ya, gracias, doctor. Doctor, A ver, otra pregunta. ¿Quién con quién doctor, habla? A ver. disculpe. ¿Sí? Doctor, disculpe. ¿En la Dime. sinusitis es la inflamación de los senos paranasales? Sí, es la inflamación de los senos paranasales. Solo que No de las fosas la nasales. mucosa nasal, la mucosa de senos paranasales, no, tiene la misma, la mucosa es ¿no? Idéntica. Es solamente, sinusitis hablamos de senos paranasales, para poder tener concepto claro. ¿Ya? Ya, No hay doctor. sinusitis
O sea, no hay aunque hay algunos dicen concepto de rinosinusitis, ¿no? ¿No? O sea, es Sí, una rinitis infecciosa, pero no es que sea una sinusitis, ¿no? La sinusitis es cuando hay compromiso de los senos paranasales, si no, no sería sinusitis. A ya, usted le va a doctor. llegar mucho la consulta, el paciente con el mismo diagnóstico. Tengo una sinusitis, pero no, es una rinitis alérgica. Ustedes tienen la obligación de descartar que sea una rinitis alérgica de un proceso infeccioso, como con una placa o una secuencia, un endoscópico, ¿no? De esa forma. Siguiente. Bueno, todos están presentes. Los participantes 44, creo que se agregaron unos más. Bueno, les agradezco su participación y por el apoyo a su delegada, ¿no? Un, un, un abrazo virtual, ¿no? Por su apoyo. Entonces, la clase va a quedar grabada, ¿no? Y muchas gracias por todo.